En un flujo de diseño, al realizar las adaptaciones de las anatomías, hay cierta confusión en cómo se va a procesar esa adaptación. Porque hay dos tipos de adaptaciones, a nivel restauración y a nivel de proceso de creación de modelo. La misma anatomía se va a realizar en una adaptación, pero bajo dos flujos diferentes, bajo el flujo restaurador, bajo el flujo de modelo. Dos adaptaciones, pero totalmente diferentes. Veamos aquí, vamos a traer este modelo para poderles explicar mejor a lo que me refiero. Cuando estamos generando un flujo restaurador a nivel de prótesis, es decir, carillas, coronas, puentes, todas aquellas restauraciones que impliquen generar un proceso de un delimitado del margen donde nosotros tenemos que crear una restauración indirecta para poder tener un proceso de una prótesis que vaya a ser un proceso indirecto hacia mi modelo restaurador. Veamos aquí cómo tenemos el proceso de diseño del margen que va a generar un proceso de adaptación de la prótesis. Ese sería un flujo restaurador. Mismo flujo, yo voy a buscar generar en donde este entorno, la programación que lleva, en este caso Etsucad, es el primer entorno que se va a estar creando, es a partir de que nosotros vayamos a delimitar nuestra zona de el sellado protésico de esa preparación, es aquí donde se va a crear una primer capa. Esa primer capa, que la vamos a ver en este color grisáceo, esa primer capa va a generar el control de la programación de las siguientes capas que vengan en Etsucad. En este flujo va a ser la parte del espacio de cemento, aquí podemos observarlo, espacio de cemento, control del flujo del eje de inserción y los grosores mínimos. Todas esas capas van a ir en relación a la primera capa de programación que estuvimos generando. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a disponer de una anatomía completa, en este flujo de diseño restaurador, va a ser muy diferente el proceso de adaptación, porque aquí la prótesis va a ir en función, en generar esta adaptación al resultado de la proyección del delimitado del margen que estamos generando. Esta va a ir en función del delimitado protésico que hayamos generado en el margen. Claro, de aquí podemos generar ya un proceso de diseño, un flujo de proceso de diseño a continuación, pero en este resultado podemos ver aquí cómo yo tengo ese flujo de restauración. ¿Ok? Yo tengo un flujo restaurador, veamos aquí la capa del grosor mínimo de acuerdo al grosor que identificamos, que generamos de acuerdo al material restaurador, y tenemos el proceso de adaptación. Este es el primer flujo de adaptación. ¿Ok? Una adaptación que va en función a una prótesis indirecta, ¿cierto? Este sería un resultado de una prótesis que va a ir a generar un resultado de una cementación al paciente, de jugar con una provisionalización, etcétera, etcétera. Pero esta misma anatomía puede sufrir una segunda adaptación que va a ser muy diferente, y es donde entra la adaptación a la creación de mi modelo. Misma anatomía, flujo de adaptación hacia restauración y flujo de adaptación hacia modelo. Cuando nosotros busquemos generar esta adaptación de modelo, es muy diferente la configuración que yo voy a generar y a la función que se va a generar para la creación de un modelo. Y es que aquí muchas veces hay esta confusión de que normalmente cuando están generando este proceso de diseño de coronas y quieren trabajar un flujo de encerado, lo que normalmente hacen es que delimitan el margen, hacen todos los pasos de los parámetros protésicos y van a unificar, a unir y guardar restauraciones. Y es ahí donde buscan generar un modelo como un encerado, pero no es el mismo procedimiento, no es el mismo proceso que estoy buscando. Porque para creación de modelo de encerado, si yo quiero imprimir todo en un solo bloque, yo tengo que ir a diferente función para generar diferentes resultados. Como lo podemos observar aquí, yo tengo un diferente resultado. He provocado una adaptación, pero va en función a la creación de modelos. Si te fijas, es un solo objeto. La anatomía completa ha generado una adaptación, pero a configuración triangular en un solo objeto. Todo esto representa en un solo objeto. A diferencia de obtener otra adaptación,
pero en función a un flujo restaurador, a un flujo de sistema indirecto, donde yo voy a trabajar esa prótesis en esa función restauradora, que yo voy a tener la prótesis final, en donde voy a trabajarla ya con paciente. Flujo de cementación, flujo de provisionalización, pero son diferentes resultados. Trabajar una restauración bajo sistema de unificación de procesos y trabajar otra adaptación, pero bajo sistema de un modelo a imprimir. Misma función en el entorno de la adaptación, pero diferentes caminos que yo tengo que ir a crear. Todo va a depender de qué estoy realizando. Por lo tanto, no podemos generar una misma restauración o un mismo flujo restaurador bajo el sistema del delimitado al margen si quiero hacer un flujo de encerado o si quiero hacer un flujo de coronas independientes. Son dos procesos totalmente diferentes, por lo tanto las funciones van a ser totalmente diferentes para buscar llegar al resultado que tú estás buscando. Odontología digital con Mau.